Hola a todos y bienvenidos a Cristopedia. Hoy exploramos la vida de Santa Margarita María de Alacoque. Esta narración ofrece una visión íntima de sus experiencias místicas y su intensa devoción al Sagrado Corazón de Jesús contado por ella misma. Recuerda suscribirte y darle like al video para no perderte los siguientes episodios. Comencemos. La víctima preparada por el amor. A Gracia, de quien acabo de hablar con motivo de mi dolor de costado, se me renovaba los primeros viernes de mes de esta forma. Se me representaba el Sagrado Corazón como un sol brillante de esplendorosa luz, cuyos ardentísimos rayos caían a plomo sobre mi corazón, el cual se sentía al instante abrasado con tan vivo fuego, que parecía que iba a reducirme a cenizas. Estos eran los momentos particularmente elegidos por el Maestro Divino para manifestarme lo que quería de mí y descubrirme los secretos de este amable corazón. Una vez, entre otras, estando expuesto el Santísimo Sacramento, después de sentirme completamente retirada al interior de mí misma por un recogimiento extraordinario de todos mis sentidos y potencias, se me presentó Jesucristo, mi divino Maestro, todo radiante de gloria, con sus 5 llagas que brillaban como 5 soles. Por todas partes salían llamas de su sagrada humanidad, especialmente de su adorable pecho, el cual parecía un horno. Este se abrió y me descubrió su amantísimo y amabilísimo corazón, que era el vivo foco de donde procedían semejantes llamas. Entonces, fue cuando me reveló las maravillas inexplicables de su amor puro y el exceso al que lo había conducido el amar a los hombres, de los cuales no recibía sino ingratitudes y desprecios. Esto, me dijo, me es mucho más sensible que cuanto he sufrido en mi pasión, tanto, que si me devolvieran algo de amor en retorno, estimaría en poco todo lo que por ellos hice, y querría hacer aún más, si fuese posible. Pero no tienen para corresponder a mis desvelos por procurar su bien, sino frialdad y repulsas. Mas tú, al menos, dame el placer de suplir su ingratitud, en cuanto pueda ser capaz de hacerlo. Y manifestándole mi impotencia, me respondió, toma, aquí tienes con que suplir todo cuanto te falta. Al mismo tiempo se abrió el divino corazón, y salió de él una llama tan ardiente, que creí ser consumida, pues me sentí toda penetrada por ella, y no podía ya soportarla, tanto que le rogué tuviera compasión de mi flaqueza. Yo seré, me dijo, tu fuerza, nada temas, pero se atenta a mi voz y a cuanto te pido para disponerte al cumplimiento de mis designios. Primeramente, me recibirás sacramentado, siempre que te lo permita la obediencia, sean cuales fueren las mortificaciones y humillaciones que vengan sobre ti, las cuales debes aceptar como gajes de mi amor. También comulgarás todos los primeros viernes de cada mes, y todas las noches del jueves al viernes te haré partícipe de la tristeza mortal que tuve a bien sentir en el huerto de las olivas. Esta tristeza te reducirá, sin poder tú comprenderlo, a una especie de agonía más dura de soportar que la muerte. A fin de acompañarme en la humilde oración que hice entonces a mi Padre en medio de todas mis angustias, te levantarás entre las 11 y las 12 de la noche para postrarte conmigo, durante 1 hora, la faz en tierra, ya para calmar la cólera divina pidiendo misericordia por los pecadores. Ya para dulcificar de algún modo la amargura que sentí en el abandono de mis apóstoles, la cual me obligó a echarles en cara que no habían podido velar 1 hora conmigo, y durante esta hora harás lo que te enseñare. Mas oye, hija mía, no creas ligeramente a todo espíritu, y no te fíes, porque Satanás rabia por engañarte. He aquí porque no has de hacer nada sin la aprobación de los que te guían, a fin de que teniendo el permiso de la obediencia, no pueda seducirte, pues no tiene poder alguno sobre los obedientes. Durante todo este tiempo, ni tenía conciencia de mí misma, ni aún sabía dónde estaba. Cuando vinieron a sacarme de allí, viendo que no podía hablar ni aún sostenerme sino a duras penas, me condujeron a nuestra madre, la cual, viéndome como enajenada, ardiendo toda, temblorosa y arrodillada a sus pies,
Me mortificó y humilló con todas sus fuerzas, dándome en ello un placer y gozo increíbles. Pues me creía hasta tal punto criminal y tan llena de confusión estaba, que cualquier riguroso tratamiento a que se me hubiera podido someter, me habría parecido demasiado suave. Después de haberle referido, aunque con extrema confusión, cuanto había pasado, recargó la dosis de mis humillaciones, y no me concedió por esta vez nada de cuanto yo creía que nuestro Señor me mandaba hacer, ni acogió sino con desprecio cuanto yo le había dicho. Esto me consoló mucho y me retiré con grande paz. El fuego que me devoraba me produjo desde luego una fiebre grande y continua, pero tenía demasiado placer en sufrir como para quejarme o decir cosa alguna, hasta que al fin me faltaron las fuerzas. Conoció el médico que tenía la fiebre hacía ya largo tiempo, y aún sufrí después más de 60 accesos. Jamás experimenté consuelo semejante, pues los extremos dolores del cuerpo mitigaban algún tanto mi ardiente sed de sufrir. No se nutría ni animaba este fuego devorador sino con la madera de la cruz y de toda clase de sufrimientos, desprecios, humillaciones y dolores, sin padecer nunca dolor capaz de igualar a la pena de no sufrirlo bastante. Se creyó segura mi muerte. Pero continuando siempre nuestro Señor sus favores, recibí uno incomparable en un deliquio que me sobrevino. Me pareció que se presentaron ante mí las tres personas de la adorable Trinidad e hicieron sentir grandes consolaciones a mi alma. Mas no pudiendo explicarme sobre lo sucedido entonces, diré solamente que, a mi parecer, el Eterno Padre, presentándome una pesadísima cruz erizada toda de espinas y acompañada de todos los instrumentos de la pasión, me dijo: «Toma, hija mía, te hago el mismo presente que a mi muy amado Hijo. Y yo», añadió mi Señor Jesucristo, «te clavaré en ella como lo fui yo mismo, y te haré fiel compañía». La tercera de estas adorables personas me dijo, que Él, que no era más que amor, me consumiría allí purificándome. Quedó mi alma con una paz y un gozo inconcebibles, y no se ha borrado jamás la impresión hecha en ella por las divinas personas. Se me representaron bajo la forma de tres jóvenes vestidos de blanco, radiantes de luz, de la misma edad, grandeza y hermosura. No comprendí entonces, como lo he comprendido después, los grandes sufrimientos que esto me anunciaba. Como se me ordenó pedir a nuestro Señor la salud, lo hice, si bien con miedo de ser oída. Pero se me dijo que, por el restablecimiento de mi salud, se conocería claramente si lo que en mí pasaba venía del Espíritu de Dios, y según esto se me permitiría después hacer cuanto Él me había mandado. Ya con respecto a la comunión de los primeros viernes de mes, ya en cuanto a la hora de vela en la noche del jueves al viernes, como Él deseaba. Habiendo representado al Señor todo esto por obediencia, recobré al instante la salud. Pues me recreó con su presencia la Santísima Virgen, mi buena madre, me hizo grandes caricias, y después de una visita bastante prolongada, me dijo: «Anímate, mi querida hija, con la salud que te doy de parte de mi divino Hijo. Porque aún te resta un camino largo y penoso, siempre sobre la cruz, traspasada por los clavos y las espinas y desgarrada por los azotes, pero no temas, no te abandonaré, te prometo mi protección». Promesa, cuyo cumplimiento he experimentado claramente en las grandes necesidades que de ella he tenido después. Mi soberano Señor continuaba recreándome con su presencia actual y sensible, según me había prometido hacerlo siempre, como arriba dije, y en efecto, jamás me privó de ella, aun por las culpas que cometiese. Pero como su santidad no puede sufrir la más pequeña mancha, y me hace notar hasta la más ligera imperfección, no podía yo soportar ninguna en que hubiera algo, aunque poco, de voluntad propia o de negligencia. Como, por otra parte, soy tan imperfecta y miserable que cometo muchas faltas, si bien involuntarias, confieso que es un tormento insoportable para mí comparecer delante de esta santidad, cuando he sido infiel en alguna cosa, y no hay suplicio al cual no me entregase antes que sufrir la presencia de este Dios santo.
cuando mi alma está manchada con alguna culpa. Me sería 1000 veces más grato arrojarme en un horno ardiendo. En cierta ocasión, me dejé llevar por un movimiento de vanidad al hablar de mí misma. Oh, Dios mío. Cuántas lágrimas y gemidos me costó esta falta. Porque, en cuanto nos hallamos solos él y yo, me reprendió severamente con estas palabras: ¿qué tienes tú, polvo y ceniza, para poder gloriarte, pues de ti no tienes sino la nada y la miseria, la cual nunca debes perder de vista ni salir del abismo de tu nada? Y para que la grandeza de mis dones no te haga desconocer y olvidar lo que eres, voy a poner ese cuadro ante tus ojos. De repente, me mostró un horrible cuadro, presentándome un esbozo de todo lo que soy. Me causó tan fuerte sorpresa y tal horror de mí misma que, de no haberme él sostenido, hubiera quedado pasmada de dolor. No podía comprender el exceso de su gran bondad y misericordia al no haberme arrojado ya a los abismos del infierno y al soportarme aún, viendo que no podía yo sufrirme a mí misma. Tal era el suplicio que me imponía por los menores impulsos de vana complacencia, que a veces me obligaba a decirle: ¡ay de mí! Dios mío, o haced que muera, u ocultadme ese cuadro, pues no puedo vivir mirándolo. Porque producía en mí impresiones de insoportable dolor, de odio y de venganza contra mí misma, y no permitiéndome la obediencia ejecutar en mí los rigores que me inspiraba, sufría lo indecible. Pero, como sabía que el soberano dueño de mi alma se contentaba con lo ordenado por la obediencia y tenía un placer singular en verme humillada, era sumamente fiel en acusarme de mis faltas para recibir por ellas penitencia. Por áspera que ésta pudiera ser, la juzgaba como un dulce alivio al lado del suplicio que él mismo me imponía, y eso que encontraba faltas en cuanto yo consideraba lo más puro y perfecto. Un día de Todos los Santos, me fue dicho de un modo inteligible: en la inocencia nada hay manchado, nada se pierde en manos del Señor, nada se muda en la feliz morada, todo allí se consuma en el amor. Por largo tiempo me ocupó la explicación que recibí sobre estas palabras: en la inocencia nada hay manchado, es decir, que no debía tolerar mancha alguna ni en mi alma ni en mi corazón. Nada se pierde en manos del Señor, es decir, que todo debía dárselo y abandonarlo en sus manos, pues siendo la omnipotencia misma, nada se podía perder entregándoselo todo. En cuanto a los otros dos versos, hablaban del paraíso, donde nada se pierde porque todo allí es eterno y se consuma en el amor. Y como al mismo tiempo se me dejó ver una pequeña muestra de aquella gloria, oh Dios, en que transportes de júbilo y de deseos me hallé sumergida. Estaba en ejercicios y pasaba todo el día en estos placeres inexplicables, a cuya vista me parecía no tener ya otra cosa que hacer sino ir prontamente a gozarlos. Pero me manifestaron que había hecho mal mis cuentas con estas palabras que oí: en vano así tu corazón suspira por ir, ¿cuál crees?, a la eterna luz, que nunca debe, quien al cielo aspira, buscar otro camino que la cruz. A continuación de esto, se me puso ante los ojos todo cuanto tenía yo que sufrir durante el curso de mi vida. Se estremeció todo mi cuerpo, aunque no lo comprendí entonces por la pintura, como lo he comprendido después por los efectos que se siguieron. Me preparaba para hacer mi confesión anual con una gran ansiedad por conocer mis pecados, y mi divino Maestro me dijo: ¿por qué te atormentas? Haz lo que está en tu poder, y yo supliré lo que te falte. Pues nada pido tanto en este sacramento como un corazón contrito y humillado, que con voluntad sincera de no desagradarme más, se acuse sin doblez. Entonces, perdono sin tardanza y de ahí surge una perfecta enmienda. Este espíritu soberano que obraba en mí, independientemente de mí misma, había adquirido un imperio tan absoluto sobre todo mi ser espiritual y aún corporal, que no dependía de mí mover en mi corazón afecto alguno de gozo o de tristeza, sino según le agradaba a él, ni tampoco dar ocupación a mi espíritu, pues no podía tener otra distinta de la que él le proponía.
Esto me ha hecho estar siempre con un extraño temor de ser engañada, no obstante la seguridad que haya podido recibir en contrario, tanto de su parte como de las personas que me guiaban, es decir, mis superioras. Pues no me habían dado jamás un director, sino para examinar la conducta del Señor conmigo y aprobarla o desaprobarla con plena libertad. Mi sentimiento era ver que, en lugar de sacarme del engaño en que creía efectivamente hallarme, me hundían aún más, tanto mis confesores como los otros, diciéndome que me abandonara al poder de ese espíritu y me dejara sin reserva conducir por él, y que, aun cuando hiciese de mí un juguete del demonio, como yo creía, no debía dejar de seguir sus impulsos. Hice, pues, mi confesión anual, y al terminar, me parecía ver y sentirme despojar de mi vestidura y revestirme al mismo tiempo de otra blanca, mientras percibía estas palabras: he aquí la estola de la inocencia, con la cual revistó tu alma, a fin de que no vivas sino con la vida de un hombre Dios, es decir, que vivas como si no vivieses. Dejándome vivir en ti, porque soy tu vida y no vivirás sino en mí y por mí. Quiero que obres como si no obrases, dejándome obrar en ti y por ti, abandonándome el cuidado de todo. No debes tener voluntad o debes conducirte como si no la tuvieras, dejándome querer por ti en todo y en todas partes. Una vez, se me presentó este único amor de mi alma, trayendo en una mano el cuadro de una vida, la más feliz que imaginarse pudiera para un alma religiosa, vida llena de paz, de consolaciones interiores y exteriores, de una santidad perfecta unida al aplauso y estimación de las criaturas y otras cosas agradables a la naturaleza. En la otra mano traía otro cuadro, el de una vida siempre pobre y abyecta, siempre crucificada por las humillaciones, desprecios y contradicciones de todo género, siempre sufriendo en el cuerpo y en el espíritu. Puso delante de mí las dos vidas y me dijo: elige, hija mía, la que más te agradare, yo te haré los mismos favores, elijas una u otra. Me postré a sus pies para adorarle y le dije: oh, Señor mío, nada quiero sino a vos mismo y la elección que vos hagáis para mí. Y después de haberme instado mucho para que eligiese, añadí: vos me bastáis, Dios mío, elegid para mí la que más os glorifique, sin miramiento alguno a mis intereses y satisfacciones. Contentaos vos mismo y esto me basta. Entonces me dijo que había elegido, junto con Magdalena, la mejor parte, y jamás me sería arrebatada, porque él sería para siempre mi herencia. Y presentándome el cuadro de la crucifixión, me dijo: he ahí el que he elegido para ti y el que más me agrada, ya para el cumplimiento de mis designios, ya para hacerte semejante a mí. El otro es el de una vida de gozos y no de méritos, es para la eternidad. Acepté, pues, aquel cuadro de muerte y de crucifixión, besando la mano que me lo ofrecía. Aunque la naturaleza gimió, lo abracé con todo el afecto de que era capaz mi corazón, y al apretarlo contra mi pecho, lo sentí impreso en mí con tal viveza, que no me parecía ser yo misma otra cosa que un compuesto de todo cuanto en él había visto representado. De tal modo me encontré cambiada en la disposición de mi espíritu, que no me reconocía. Sin embargo, dejé el juicio de todo a mi superiora, a quien nada podía ocultar, ni omitir cosa alguna de cuanto ella me ordenaba, siempre que viniese directamente de ella. Pues el espíritu que me poseía me hacía sentir repugnancias espantosas cuando en semejantes casos quería guiarme por el consejo de otras personas, porque me había prometido dar siempre a la superiora la luz necesaria para guiarme según sus designios. Las mayores gracias y los favores inexplicables de su bondad los recibía en la Santa Comunión y durante la noche, especialmente en la del jueves al viernes. En una de estas ocasiones, el Señor me advirtió que Satanás había pedido permiso para probarme en el fuego de las contradicciones y humillaciones, de las tentaciones y abandonos, como el oro en el crisol, y él se lo había concedido, excepto en las tentaciones contra la pureza, pues no quería que me causara pena alguna en semejante materia.
Dios odia la impureza tan intensamente que jamás había permitido en mí el más mínimo ataque, pero respecto a todas las otras tentaciones, debía estar muy prevenida, especialmente contra las de orgullo, desesperación y gula, a las cuales tenía yo más horror que a la muerte. Sin embargo, me aseguró que nada debía temer, porque Él estaría como un muro inexpugnable dentro de mi miseria, combatiría por mí, me circundaría con su omnipotencia para que no sucumbiera, y se haría Él mismo el precio de mis victorias. No obstante, era preciso que yo velara continuamente sobre todo lo exterior, pues del interior Él se reservaba la custodia. No tardé mucho en oír las amenazas de mi perseguidor. Se presentó delante de mí en forma de un moro horrible, con los ojos centelleantes como dos carbones, rechinando los dientes y diciéndome: yo me apoderaré de ti, oh maldita, y si consigo tenerte una vez en mis manos, te haré conocer bien lo que sé obrar, te dañaré en todo. Aunque me amenazó de otras 1000 maneras, nada de esto me preocupaba lo más mínimo, tan fortalecida me sentía en mi interior. Me parecía que no habría temido ni a todos los furores del infierno, por la gran fuerza que sentía dentro de mí, debida a la virtud de un pequeño crucifijo, al cual mi soberano libertador había dado el poder de alejar de mí todos los furores infernales. Siempre lo llevaba sobre mi corazón de día y de noche, y recibí de él grandes socorros. Se me asignó la enfermería como ocupación. Solo Dios pudo conocer lo que allí me fue preciso sufrir, tanto por mi naturaleza pronto y sensible, como por parte de las criaturas y del demonio. Este me hacía con frecuencia caer y romper cuanto tenía en las manos, y después se burlaba de mí, riéndose a veces en mi misma cara. «Oh, la torpe», me decía, «jamás harás cosa de provecho». Esto me sumía en tal tristeza y abatimiento que no sabía qué hacer. Con frecuencia, el maligno espíritu me quitaba la capacidad de decírselo a nuestra madre, porque la obediencia debilita y abate todas sus fuerzas. Una vez me arrojó desde lo alto de una escalera, llevaba yo en las manos un hornillo lleno de fuego, y sin que éste se derramase ni yo recibiera daño alguno, me encontré abajo. Quienes lo presenciaron creyeron que me había roto las piernas, pero al caer me sentí sostenida por mi fiel ángel custodio. Tenía la dicha de gozar frecuentemente de su presencia, y también de ser frecuentemente reprendida y corregida por él. En una ocasión en la que quise entrometerme a hablar del matrimonio de una parienta, me dio a conocer cuán indigno era esto de un alma religiosa, y me reprendió con tal severidad que me dijo que me ocultaría su faz si volvía a mezclarme en esta clase de asuntos. Él no podía tolerar la menor inmodestia o falta de respeto en la presencia de mi maestro soberano, ante el cual lo veía postrado en el suelo y quería que yo hiciese lo mismo. Lo hacía tan a menudo como me era posible, y no encontraba postura más agradable a mis continuos padecimientos de cuerpo y de espíritu, por ser la más conforme a mi nada. Jamás perdía de vista esta nada y me sentía abismada en ella, ya estuviese entre penas o entre goces, sin que en estos últimos pudiera experimentar placer alguno. Pues la santidad de amor me impulsaba con tal violencia hacia el sufrimiento, como forma de retribución, que no podía hallar reposo más dulce que el de ver mi cuerpo agobiado por los dolores, mi espíritu por todo tipo de desamparos, y todo mi ser por las humillaciones, desprecios y contradicciones. No me faltaban, por un favor de Dios, penas tanto interiores como exteriores. Y cuando disminuía este saludable alimento, me veía obligada a buscar otro en la mortificación, pues mi naturaleza sensible y orgullosa me proporcionaba abundante materia para ello. Mi soberano maestro no quería que dejara pasar ocasión alguna, y si la perdía, debido a la gran violencia que necesitaba hacerme para vencer mis repugnancias, me lo hacía pagar con creces. Cuando deseaba algo de mí, me obligaba a ejecutarlo con tal ímpetu que me era imposible resistirme. Por haber intentado resistir muchas veces, sufrí mucho.
Él tocaba todo lo más opuesto a mi naturaleza y contrario a mis inclinaciones, y quería que siempre avanzase contra la corriente. Era tan sumamente delicada, que la menor suciedad me revolvía el estómago. Él me corrigió tan severamente en este punto que, al querer limpiar el vómito de una enferma, no pude evitar hacerlo con mi lengua y tragarlo, diciéndole, si tuviera 1000 cuerpos, 1000 amores, 1000 vidas, las inmolaría para sujetarme a vos. Desde el primer momento encontré tantas delicias en esta acción, que habría deseado encontrar todos los días otras semejantes para aprender a vencerme sin otro testigo que Dios. Pero su bondad, a quien únicamente debo la fuerza con que me vencí, no dejó de mostrarme el placer que en ello había recibido, pues la noche siguiente, si mal no recuerdo, me mantuvo unas 2 o 3 horas con la boca pegada a la llaga de su sagrado corazón. Me sería muy difícil explicar lo que entonces sentí y los efectos que produjo esta gracia en mi corazón y en mi alma. Pero lo dicho basta para dar a conocer la gran bondad y misericordia de Dios con una criatura tan miserable. No quería disminuir en nada mi sensibilidad y mis repugnancias, ya para honrar las que él había sentido en el huerto de las olivas, ya para darme materia de humillaciones y de triunfos. Mas, ay de mí, que no soy fiel y caigo con frecuencia. Y él parecía a veces complacerse en esto, ya sea para confundir mi orgullo, ya sea para fortalecer mi desconfianza en mí misma, al ver que sin él no podía obrar sino lo malo y que daba continuas caídas sin poder levantarme. Entonces el soberano bien de mi alma venía en mi ayuda, y cual un buen padre me tendía sus amorosos brazos, diciéndome, finalmente reconoces con claridad que nada puedes sin mí. Con esto, me derretía en afectos de gratitud hacia su amorosa bondad, me sentía tan conmovida que derramaba lágrimas al ver que no se vengaba de mis pecados e infidelidades, sino que respondía con los excesos de su amor, con los cuales parecía combatir mis ingratitudes. A veces, me ponía delante de mis ojos la multitud de sus gracias junto con mis ingratitudes, reduciéndome a la imposibilidad de hablarle más que con lágrimas, sufriendo entonces lo inexplicable. Así se divertía este divino amor con su indigna esclava. Un día, cuando manifesté algo de la repugnancia que sentía mi corazón sirviendo a una enferma de disentería, él me reprendió con tal aspereza que, para reparar mi falta, me vi constreñida a. Aquí, Santa Margarita hace una pausa y exclama, «Oh, Señor mío, lo hago para agradaros y ganar vuestro divino corazón, espero que no me le rehusaréis. Mas cuanto no habéis hecho vos, Señor mío, por ganar el de los hombres, y, sin embargo, os le niegan y os arrojan de él con tanta frecuencia. Es cierto, hija mía, que mi amor me ha hecho sacrificarlo todo por ellos, sin que nada me devuelvan en cambio, pero quiero que supla su ingratitud con los méritos de mi sagrado corazón. Yo te lo quiero dar, pero antes es necesario que te constituyas su víctima de inmolación, para que por su medio apartes los castigos que la justicia divina de mi Padre, armada de cólera, quiere ejecutar en una comunidad religiosa, a la cual va a reprender y corregir llevado de su justo enojo. Al mismo tiempo me dio a conocer esa comunidad, así como las faltas particulares que le habían irritado, y todo cuanto me era preciso sufrir para apagar su justa cólera. Todo mi ser se estremeció entonces, y no tuve valor para ofrecerme al sacrificio. Respondí que, no siendo dueña de mí misma, no podía hacerlo sin el consentimiento de la obediencia. El temor de que se me obligara a ejecutar esto me hizo negligente en pedir dicho consentimiento, mas él me perseguía sin tregua y no me dejaba momento de reposo. Yo me deshacía en lágrimas, y al fin me vi obligada a manifestárselo todo a mi superiora, quien, viendo mi pena, me dijo que me sacrificara sin reserva en todo cuanto se deseaba de mí. Pero, Dios mío, entonces precisamente se redobló con mayor violencia mi pena, porque no tenía valor para decir que sí y perseveraba en mi resistencia. La delicadeza del mundo no podría soportar la relación que, por obediencia, hizo de esto nuestra beata.
Fue necesario que interviniera el mismo Señor para contenerla en el exceso de su mortificación. La inmolación. La víspera de la presentación, se me apareció la divina justicia armada de tal manera que quedé completamente enajenada. En la imposibilidad de defenderme, se me dijo lo mismo que a San Pablo: muy duro te es luchar contra los estímulos de mi justicia. Dado que te has resistido tanto para evitar las humillaciones que convenía sufrieras en este sacrificio, te las daré duplicadas. No te pedía sino un sacrificio secreto, ahora te lo exijo público, sin razonamiento humano alguno en cuanto a la manera y al tiempo, y acompañado de circunstancias tan humillantes que te servirán de materia de confusión durante el resto de tu vida, tanto ante ti misma como ante las criaturas, para que comprendas lo que es resistir a Dios. Desgraciada de mí. Comprendí bien lo que esto significaba, pues jamás me había visto en tal estado. Después de la oración de la tarde, no pude salir con las otras y permanecí en el coro hasta la última señal para la cena, en llanto y gemidos continuos. Fui a hacer la colación, pues era la víspera de la presentación, y yendo, como arrastrada por una fuerza irresistible, al acto de comunidad, me vi tan fuertemente impelida a llevar a cabo el sacrificio en alta voz, del modo en que Dios me lo exigía, que me vi obligada a buscar a mi superiora, quien se hallaba enferma. Confieso que estaba tan fuera de mí, que me veía como una persona atada de pies y manos, sin quedar cosa alguna libre, interior o exteriormente, salvo las lágrimas. Las derramaba en abundancia pensando que eran la única expresión de mi sufrimiento, porque me consideraba la más criminal del mundo, conducida y arrastrada hacia el lugar del suplicio. Tenía ante mis ojos la santidad de Dios armada con los rayos de su justa indignación, dispuesta a lanzarlos para sepultarme, pues me parecía que el infierno se abría a mis pies, listo para devorarme. Sentía un fuego abrasador penetrar hasta la médula de mis huesos, todo mi cuerpo temblaba extraordinariamente, y solo podía decir: Dios mío, tened piedad de mí, según la grandeza de vuestra misericordia. Pasaba el tiempo gimiendo bajo el peso de mi dolor, sin hallar medio de dirigirme al aposento de mi superiora hasta cerca de las 8, cuando una hermana me condujo allí. La sorpresa de mi superiora al verme en semejante disposición fue grande. Yo no podía explicárselo, pues creía que bastaba con verme para entenderlo, y no era así. La superiora, que sabía que solo la obediencia podía tener control sobre el espíritu que me tenía en tal estado, me mandó referir mi pena. Inmediatamente le conté el sacrificio que Dios quería que hiciera con todo mi ser en presencia de la comunidad y el motivo por el cual me lo pedía. No expresaré tal motivo por temor a faltar a la santa caridad y herir al corazón de Jesucristo, en el cual tiene su origen esta virtud, la cual no desea que se toque en lo más mínimo bajo cualquier pretexto que pudiera alegarse. Después de decir y hacer cuanto mi soberano deseaba de mí, se discutió y juzgó el asunto de diferentes maneras, pero dejo todas estas circunstancias a la misericordia de Dios. Creo poder asegurar que nunca había sufrido tanto, aun si se hubieran reunido todos los sufrimientos que hasta entonces había experimentado y todos los que he padecido después, y si todos ellos hubieran sido continuos hasta la muerte, no serían comparables a los que padecí esa noche, en la cual nuestro Señor quiso honrar la noche dolorosa de su pasión, aunque solo fue una pequeña parte. Se me llevó como arrastrada de un lado a otro con una espantosa confusión. Pasada la noche entre tormentos que solo Dios conoce, sin descanso hasta cerca de la hora de la Santa Misa, me pareció oír estas palabras: en fin, la paz está establecida. Mi santidad de justicia está satisfecha con el sacrificio que has llevado a cabo para rendir homenaje al sacrificio que yo hice en el instante de mi encarnación en el seno de mi madre. He querido unir el mérito de tu sacrificio al mío y renovarlo a través de ti, para aplicarlo en favor de la caridad, como te lo había mostrado. Por tanto,
No debes pretender aumento de méritos, satisfacción de penas, ni otra cosa alguna, estando todo entregado a mi disposición en favor de la caridad. Así, a imitación mía, harás y padecerás en silencio, sin más interés que la gloria de Dios en el establecimiento del reino de mi sagrado corazón en los hombres, a los cuales quiero manifestarme a través de ti. Mi soberano me dio estas santas instrucciones después de haberle recibido. Sin embargo, no me sacó de mi doloroso estado en el que sentía una paz inalterable con la aceptación de todas mis penas, y de todo lo que se me mostró que debería padecer hasta el día del juicio, si tal fuera la voluntad de Dios. No me presentó ante mis propios ojos sino como un objeto de contradicción y una sentina de todas las repulsas, desprecios y humillaciones, las cuales aceptaba gustosamente mientras caían sobre mí desde todas partes, sin recibir consolación alguna ni del cielo ni de la tierra. Todo parecía conspirar para anonadarme. Se me hacían continuas preguntas, y las pocas palabras que se me arrancaban como por fuerza servían para aumentar mi suplicio. No podía ni comer, ni hablar, ni dormir, y todo mi reposo y ocupación eran únicamente el permanecer postrada ante Dios, cuya soberana grandeza me mantenía completamente perdida en el profundo abismo de mi nada, siempre llorando y gimiendo para pedirle misericordia y apartar los rayos de su justo furor. El empleo que por entonces tenía me causaba un tormento insoportable, suministrando continuas ocupaciones a mi cuerpo y a mi espíritu. No obstante todas mis penas, mi soberano maestro no me permitía omitir la más mínima parte ni dispensarme de cosa alguna, incluidos todos los deberes y observancia de mis reglas, a los que me sentía arrastrada por la fuerza de su soberano poder, como una criminal a un nuevo suplicio. Hallaba tormento en todas partes, y tan engolfada y absorta estaba en mi sufrimiento que ni espíritu ni vida tenía, sino para conocer y sentir cuánto acaecía que pudiera causarme dolor. Pero nada de esto me producía el menor movimiento de inquietud ni de disgusto, aunque entre tantas penas se me conducía siempre por la más opuesta a mi naturaleza inmortificada y más contraria a mis inclinaciones. Se notó que no comía. Se me reprendió por ello, y tanto mi superiora como mi confesor me mandaron comer cuanto me pusieran en la mesa. Esta obediencia me pareció muy superior a mis fuerzas, sin embargo, aquel que no me dejaba faltar a ella en la necesidad me dio ánimo para someterme y cumplirla sin excusa ni réplica, si bien me vi obligada a ir después de la comida a devolver el alimento que había tomado. Como esto me duró mucho tiempo, me ocasionó un gran flujo de estómago con muchos dolores, de suerte que no me era posible retener nada de lo poco que comía, después de habérseme conmutado la obediencia impuesta en la de no comer más de lo que pudiera. Confieso que comer me ha producido desde ese tiempo penas crueles, viéndome precisada a ir al refectorio como a un lugar de suplicio, al que me había condenado la culpa. Por esfuerzos que hiciera para comer indiferentemente de cuanto me presentaban, no podía evadirme de tomar lo que creía más ordinario, como lo más conforme a mi pobreza y a mi nada, las cuales continuamente me decían que, siendo suficientes el pan y el agua, todo lo demás era superfluo. Para volver al estado de sufrimiento, que no dejaba de ser continuo y aumentaba siempre con aditamentos muy sensibles y humillantes, se me juzgó posesa u obsesa, y se me roció con bastante agua bendita, haciendo la señal de la cruz y rezando oraciones para arrojar de mí el espíritu maligno. Mas aquel de quien me sentía poseída me estrechaba con mucha más fuerza contra sí, diciéndome: amo el agua bendita y quiero tanto a la cruz que no puedo menos de unirme estrechamente con los que la llevan como yo, y por mi amor. De tal modo reanimaron en mi alma estas palabras el deseo de padecer que me parecían todos mis sufrimientos una gota de agua, la cual, en vez de extinguir, más bien avivaba la sed insaciable que sentía. Aunque creo poder afirmar que no había parte alguna de mi ser, ni en el cuerpo ni en el espíritu, que no tuviese su particular sufrimiento, y esto sin compasión ni consolación alguna.
pues el diablo me daba furiosos asaltos, en los que 1000 veces hubiese sucumbido si, en medio de cuanto acabo de referir, no hubiera sentido un poder extraordinario que me sostenía y combatía por mí. En fin, mi superiora, no sabiendo ya qué hacer conmigo, me mandó comulgar para pedir al Señor, por obediencia, que me volviera a mi primer estado. Habiéndome presentado a él como hostia de inmolación, me dijo: sí, hija mía, vengo a ti como soberano sacrificador para darte un vigor nuevo, a fin de inmolarte con nuevos suplicios. Lo hizo, y me encontré cambiada tan completamente que me parecía ser una esclava a la que acababan de devolver su libertad. Mas no duró mucho, porque se comenzó de nuevo a decirme que era el diablo el autor de cuanto pasaba conmigo y que me conduciría a la perdición si no andaba con cuidado con sus astucias e ilusiones. Fue este un golpe terrible para mí, que toda mi vida había estado con temor de ser engañada y de engañar a las demás, aunque sin pretenderlo. Me hacía esto derramar muchas lágrimas, porque no podía de ninguna manera sustraerme al poder de este espíritu soberano que obraba en mí, y por mucho que pudiera esforzarme, era impotente para alejarle de mí ni impedir sus operaciones. Porque de tal modo se había apoderado de todas las potencias de mi alma que me parecía estar en un abismo, donde más hundida me hallaba cuanto mayores esfuerzos hacía para salir. Aunque emplease todos los medios prescritos, todo era en vano. A veces combatía con tal empeño que quedaban agotadas todas mis fuerzas, pero mi soberano se reía de todo esto y me daba tales seguridades que disipaba desde luego todos mis temores, diciéndome: ¿qué tienes que temer entre los brazos del Omnipotente? ¿Podré dejarte perecer entregándote a tus enemigos después de haberme constituido en padre, maestro y director tuyo desde tu más tierna infancia y haberte dado continuas pruebas de la amorosa ternura de mi divino corazón, en el cual también he fijado tu actual y eterna morada? Para mayor seguridad, dime la prueba más convincente que deseas de mi amor, y te la daré. Pero ¿por qué luchas contra mí, siendo yo tu único y verdadero amigo? Tales reprensiones de mi desconfianza me produjeron un disgusto y confusión tan grandes que me propuse desde este momento no contribuir jamás de modo alguno a las pruebas que se hicieran acerca del espíritu que me guiaba, contentándome con aceptar humildemente y con todo mi corazón cuanto se quisiera hacer. Mi Señor y mi Dios, vos que solo conocéis la pena que sufro en el cumplimiento de esta obediencia y la violencia que necesito hacerme para vencer la repugnancia y confusión que siento al escribir todas estas cosas, concededme la gracia de morir antes de escribir algo fuera de lo que me dicte la verdad de vuestro espíritu y haya de daros a vos gloria y a mi confusión. Y por piedad, mi soberano bien, no sea esto leído jamás por persona alguna, sino solo por aquel que, según vuestro beneplácito, lo haya de examinar, para que no me impida este escrito permanecer sepultada en el eterno desprecio y olvido de las criaturas. Dios mío, dad esta consolación a vuestra pobre y miserable esclava. En el momento mismo recibí esta respuesta a mi súplica: abandónalo todo a mi santo beneplácito y déjame cumplir mis designios sin mezclarte en nada, porque yo tendré cuidado de todo. Voy, pues, a continuar por obediencia, oh Dios mío, sin otra pretensión que la de contentaros con esta especie de martirio que sufro escribiendo, pues cada palabra me parece un sacrificio. Ojalá podáis ser así eternamente glorificado. He aquí cómo me ha manifestado su voluntad sobre este asunto. Como siempre me he sentido movida a amar a mi soberano Señor por amor a Él mismo, no queriendo ni deseando sino a Él solo, no me apegaba jamás a sus dones, por grandes que fuesen respecto a mí, ni los recibía sino porque venían de Él. Fijaba en ellos la menor reflexión posible, procurando olvidar todo para no acordarme sino de Él solo, fuera de quien nada merece mi estimación. Así, cuando me fue preciso cumplir esta obediencia, creía que me sería imposible escribir sobre cosas pasadas hacía ya tanto tiempo. Sin embargo, Él me ha dado a conocer claramente lo contrario, pues, para facilitármelo,
me ha vuelto a colocar en las mismas disposiciones de las que hablo en cada punto. Así me convenció de su voluntad. En medio de mis penas y temores, tenía siempre mi corazón en una paz inalterable. Me hicieron hablar con algunas personas doctas, las cuales, muy lejos de asegurarme en mi camino, aumentaron aún más mis penas. Finalmente, envió nuestro Señor al Padre La Colombiere, a quien ya había asegurado desde el principio que mi soberano Maestro me prometió, poco después de haberme consagrado a él, que me enviaría un servidor suyo, a quien quería manifestar según la inteligencia que sobre ello me daría todos los secretos de su sagrado corazón que él me había confiado. Pues me lo enviaba para asegurarme en mis caminos y para repartir con él las extraordinarias gracias de su sagrado corazón, las cuales derramaría con abundancia en nuestras conferencias. Cuando vino aquí este santo varón y mientras hablaba a la comunidad, oí interiormente estas palabras: «He ahí el que te envío». Lo reconocí al instante en la primera confesión de Témporas, pues, sin habernos visto ni hablado jamás, me retuvo largo tiempo y me habló como si hubiera comprendido cuanto en mí pasaba. Mas no quise por esta vez abrirle de modo alguno el corazón. Viendo el que quería retirarme para no molestar a la comunidad, me dijo que, si lo tenía a bien, vendría a verme de nuevo para hablarme en el mismo sitio. Pero mi natural timidez, que esquiva tales comunicaciones, me obligó a responderle que, no pudiendo disponer de mí, haría cuanto la obediencia me ordenase. Me retiré después de haber estado allí aproximadamente 1 hora y media. Poco tiempo después volvió, y aunque sabía que era voluntad de Dios hablarle, no dejé de sentir terribles repugnancias cuando me fue preciso ir, y esto fue lo primero que le dije. Me respondió que le era muy grato haberme dado ocasión de hacer a Dios un sacrificio. Entonces, sin pena ni forma alguna, le abrí mi corazón y le descubrí el fondo de mi alma, tanto lo malo como lo bueno. Sobre este punto me consoló extraordinariamente, asegurándome que no había motivo alguno de temor en la conducta de este espíritu, pues en nada me separaba de la obediencia y que debía seguir todas sus inspiraciones, abandonándole todo mi ser para sacrificarme e inmolarme según su beneplácito. Admirando que la gran bondad de Dios no se hubiera cansado de tanta resistencia, me enseñó a estimar los dones divinos, a recibir con respeto y humildad las frecuentes comunicaciones y el trato familiar con que me regalaba, y a dar por ello continuamente gracias a tan grande bondad. Habiéndole manifestado que este soberano de mi alma me seguía tan de cerca sin excepción de tiempos ni lugares que no podía rezar vocalmente, y para hacerlo me violentaba tanto que en ocasiones permanecía con la boca abierta sin poder pronunciar una palabra, especialmente en el rosario, me dijo que no lo volviera a hacer jamás, debiendo contentarme con las preces de obligación, añadiendo el rosario cuando pudiese. Habiéndole hablado algo acerca de las caricias especiales y la unión de amor que recibía del amado de mi alma, y que no describo aquí, me respondió que yo tenía en todo eso un gran motivo para humillarme y él para admirar la grandeza de la misericordia de Dios hacia mí. Pero la bondad divina no quería que recibiera consolación alguna sin costarme muchas humillaciones. Esta comunicación me atrajo un gran número de humillaciones, y hasta el mismo Padre tuvo mucho que sufrir por mi causa, porque se hablaba de que quería engañarle con mis ilusiones e inducirle a error como a los otros. Ninguna pena le causaba esto y no dejó de prestarme continuos socorros en el poco tiempo que permaneció en este pueblo, y siempre. 1000 veces me he admirado de que no me abandonase tan bien como los demás, pues a cualquiera otro le hubiera disgustado mi modo de conducirme con él, aunque no perdonaba medio alguno de mortificarme y humillarme con gran gusto mío. Un día que vino a decir misa en nuestra iglesia, le hizo nuestro Señor, y a mí también, grandísimos favores. Al aproximarme a recibir la Sagrada Comunión, me mostró su sagrado corazón como un horno ardiente, y otros 2 corazones que iban a unirse y abismarse en él, diciéndome:
Así es como une para siempre mi puro amor estos tres corazones. Después me dio a conocer que esta unión era exclusivamente para la gloria de su sagrado corazón, cuyos tesoros quería que descubriera al Padre para que Él los diera a conocer y publicara todo su precio y utilidad. Con este objeto quería que fuésemos, como hermano y hermana, igualmente participantes en los bienes espirituales. Representándole acerca de mi pobreza y la desigualdad entre un hombre de tan elevada virtud y mérito y una pobre miserable pecadora como yo, me dijo, las riquezas infinitas de mi corazón suplirán e igualarán todo, háblale sin temor. Así lo hice en nuestra primera entrevista. Su manera humilde y reconocida de recibir esta y otras varias cosas que, en cuanto a él se referían, me conmovió grandemente y me aprovechó más que todos los sermones que hubiera podido oír. Como le dijese que nuestro Señor no me comunicaba estas gracias sino para ser glorificado en las almas, a las cuales había de distribuirlas, sea de palabra o por escrito, según Él me diera a conocer su voluntad, sin preocuparme por lo que dijera o escribiera. Pues Él derramaría allí la unción de su gracia para producir el efecto que pretendía en el corazón de cuantos lo recibiesen bien, y que yo sufría mucho por mi repugnancia a escribir y mandar ciertos billetes a personas de las cuales me venían grandes humillaciones, me mandó que, aun a pesar de las grandes penas y humillaciones que hubiera de sufrir, no desistiese jamás de seguir los santos impulsos de este espíritu, diciendo simplemente lo que Él me inspirase. Una vez escrito el billete, debía presentárselo a la superiora y hacer después cuanto ella me ordenara. Hice así, y no han sido pocas las humillaciones que por esto he recibido de parte de las criaturas. Me mandó además escribir cuanto en mí pasaba, a lo cual sentía una mortal repugnancia. Escribía, pues, todo para obedecer y luego quemaba lo escrito, figurándome que así cumplía suficientemente la obediencia, pero sufría mucho con esto, y vinieron los escrúpulos y la prohibición de hacerlo en adelante. La visión de la divina justicia y el sufrimiento continuo de la santa reflejan una intensa prueba de fe y obediencia, donde cada aspecto de su ser fue sometido a un sufrimiento desgarrador. Sin embargo, en medio de esta tormenta espiritual, ella encuentra paz en la aceptación total de la voluntad divina y en la profunda unión con el Sagrado Corazón de Jesús. Esta experiencia no solo destaca la valentía y la devoción de Santa Margarita, sino que también ofrece una poderosa lección sobre el sacrificio y la obediencia en la vida espiritual. Si te ha inspirado este testimonio y quieres conocer más sobre la vida de santos y experiencias místicas, te invitamos a suscribirte a Cristopedia para no perderte futuros contenidos. Que Dios te bendiga.